Acaba de salir al frente el Kremlin a lanzar el último llamamiento, la última chance que tiene Ucrania para que el escenario de confrontación no se salga de las manos. Previamente habíamos dicho que la administración rusa incluso podría tranquilamente empezar a utilizar su arsenal nuclear. Obviamente esto es un escenario que no se quiere, pero que podría terminar ejecutándose. Y en este momento Moscú acaba de salir a hablar del ultimátum. Va a dar una respuesta masiva si Kiev decide atacar territorio ruso durante la tregua. Pero esta no es una amenaza vacía. Resulta que precisamente la defensa antiaérea de Rusia acaba de repeler ataques masivos de drones ucranianos en Moscú. Sí, no ha llegado a ningún tipo de objetivo. Se han logrado, como hemos dicho, interceptar todos. Sin embargo, la administración rusa no está jugando. Y sí, como habíamos comentado previamente, hasta el propio Vladimir Putin empezó a hablar de por qué no se utilizaba el armamento nuclear, pero que este escenario podría terminar desencadenando en algo que el mundo no quiere ver. Y es que básicamente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado el día de hoy que la iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin de un alto al fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria es pertinente. Pero oye, esto no significa que Moscú no se quede sin dar respuestas adecuadas si Kiev sigue atacando territorio ruso durante la tregua, porque como hemos dicho, esto es algo que está pasando. Y es que bueno, lo que ha comentado en este caso, como hemos dicho Peskov, es que la iniciativa del presidente Putin de una tregua temporal por las festividades es pertinente y el comandante en jefe supremo dio las instrucciones pertinentes. Pero aquí me gustaría recordarles nuestra posición. Habrá un alto al fuego, pero si no hay reciprocidad por parte del régimen de Kiev y continúan los intentos de atacar nuestras posiciones o nuestras instalaciones, se dará una respuesta adecuada de inmediato. Esto señaló Peskov en declaraciones a la prensa. Según el vocero, desgraciadamente Rusia no ha oído ni una sola declaración de los representantes del régimen de Kiev que hable de su disposición a unirse a esa tregua festiva. Recordemos, el 9 de mayo Rusia conmemora el aniversario número 80 de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi con un gran desfile en la Plaza Roja de Moscú, mientras que Putin declaró una tregua de 3 días durante estas celebraciones por el acontecimiento. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, rechazó esta iniciativa y de hecho insistió en que una tregua, oye, si se quiere hacer, bueno, pues la hacemos, pero que dure, bueno, algo tranquilo, ¿no? Unos 30 días. Esto es lo que está solicitando Volodymyr Zelensky, que para muchos expertos es bastante obvio el por qué, ¿no? Necesitan reagruparse, necesitan rearmarse, necesitan también más personal militar. Evidentemente, estamos en un escenario en el que hemos comentado en anteriores videos lo que está sucediendo ya hasta con los reclutadores, que en este momento no hay gente para poder mandar al frente. De hecho, los propios funcionarios ucranianos en el parlamento han salido a revelar que el 50% aproximadamente, algunos dicen que es incluso el 70% de las tropas ucranianas simplemente se han ido, se han fugado, no quieren ser parte del conflicto o ven que no tienen condiciones óptimas para desarrollar esta labor. Además de todo esto, bueno, Zelensky, como comentábamos previamente, ¿no?, había amenazado a todos aquellos que decidan reunirse en la Plaza Roja el 9 de mayo. Y él ha dicho que para todos los países que han viajado o están viajando para el 9 de mayo, nuestra postura es muy sencilla. No podemos hacernos responsables de lo que ocurre en el territorio de la Federación de Rusia. Ellos les proporcionan seguridad y por lo tanto nosotros no les vamos a dar ninguna garantía. Claro, el problema es que, como hemos comentado, hay más de 20 países que se están haciendo presentes con sus diferentes mandatarios o representantes de alto nivel. Un claro ejemplo es lo que sucede con China, que ha hecho obviamente una situación en la que no están escuchando pues a las amenazas de Zelensky, y el propio presidente chino Xi Jinping está en este momento ya en Rusia. De hecho, no solamente eso, sino que va a haber una reunión de 3 días en la cual va a estar presente pues el presidente Vladimir Putin y, como hemos dicho, el presidente chino Xi Jinping. Así que este es un escenario en el que obviamente la administración rusa ha empezado a tener un argumento bastante masivo, bastante contundente, y lo más llamativo de todo esto es que va en contra no solamente de lo que el propio Zelensky está especulando, ¿no?, rebajar la situación que se vive en el tema de los acuerdos, en el tema pues de las tensiones, en este momento rebajar la situación también intentando hacer que la gente no vaya a la celebración que siempre hace todos los años la administración rusa, sino que en este caso, como hemos comentado, ¿no?, Rusia incluso ha dicho que, oye, ellos
ellos no quieren utilizar el arsenal nuclear, pero si la situación lo amerita y no hay otra salida, simplemente lo van a hacer. Pero como habíamos comentado, no es que estas amenazas caigan en saco roto, no es que esto se haya hecho porque sí o porque de repente se levantó el Kremlin con ganas de amenazar a Ucrania, sino que resulta que precisamente la defensa antiaérea de Rusia acaba de repeler ataques de drones ucranianos lanzados a Moscú. Un escenario que intenta demostrar dos mensajes. El primero por la parte ucraniana, ¿no? Diciéndole a todos los que están yendo a la Plaza Roja que no vayan, ¿no? Que esta va a ser una masacre, básicamente. Y esto literalmente lo ha dicho el propio Zelensky. Y por el otro punto tenemos, bueno, en este caso un poco más evidente, a la administración rusa que intenta mandar el mensaje que todo está controlado, y no solamente eso, sino que van a responder de manera masiva a los ucranianos. Y sí, 2 vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron exitosamente neutralizados por sistemas de defensa antiaérea de Rusia. Esto ha sido informado por el propio alcalde de Moscú en su canal de Telegram. No solamente eso, el funcionario ha precisado que los drones volaban hacia la capital rusa. Medios locales han publicado imágenes de los supuestos restos de los aparatos en la ciudad de Noginsk, en la provincia de Moscú. Posteriormente, el propio Sobyanin, que como hemos comentado, estamos haciendo referencia al alcalde de Moscú, también informó que fue derribado otro dron que también se estaba dirigiendo a la capital. Y es que esto no es lo único. Durante la noche del lunes al martes, las fuerzas de defensa aérea de Rusia repelieron 19 drones ucranianos que también se dirigían hacia la capital del país. Según la información preliminar, no se han registrado daños graves ni heridos. Sin embargo, el 9 de mayo, como lo hemos dicho ya en varios videos, Rusia tiene planteado conmemorar sí o sí el aniversario número 80 de la victoria de la Gran Guerra Patria y la derrota de la Alemania nazi con un gran desfile en la Plaza Roja de Moscú, algo que ya se conoce, que se hace año a año, aunque bueno, en este caso, por ser tal vez un aniversario redondo, existe un énfasis importante por parte de la administración rusa, y también para mandar el mensaje bastante obvio, ¿no? A los países del mundo, ¿no? De que están en guerra, pero pueden seguir haciendo su vida normal, de que están en guerra, pero tienen el control de esta, y están en guerra, pero también celebran las victorias anteriores y un largo etcétera. Mientras, obviamente, el presidente ruso Vladimir Putin declaró esta, como hemos dicho, tregua de 3 días que Zelensky simplemente ha rechazado, pero que para algunos expertos sirve también para demostrar que evidentemente la administración ucraniana no quiere negociar. De hecho, el propio Donald Trump salió al frente a comentar esto, diciendo que le parecía valioso, le parecía muy importante lo que estaba dando en este momento el Kremlin. Era algo bastante bueno, que era muy importante, y algunos decían que, a ver, en realidad solo 3 días no es mucho, pero el propio Trump dijo que habría que entender desde qué punto se da esto, ¿no? O sea, no hay una situación que pueda dar alguna luz de que tal vez se vaya incluso a negociar un alto al fuego. O sea, no existe absolutamente nada. Entonces, si partimos desde ese punto, oye, no está tan mal que se hagan este tipo de acercamientos o de situaciones de poner al menos un alto al fuego durante unos días. Al menos esto es lo que está diciendo Donald Trump. Así que bueno, ahora tenemos obviamente una situación más complicada, sobre todo tomando en cuenta que el propio presidente ruso ha salido al frente a decir que esto va a demostrar que Zelensky no quiere negociar, y es precisamente lo que ha sucedido. El Zelensky que ha negado esto es el Zelensky que estaba esperando la administración rusa, y de nuevo pone en contra los discursos tanto de Donald Trump como de Volodymyr Zelensky. No solamente eso, también es importante comentar que previamente el propio Trump tuvo una reunión un tanto brusca, abrupta, rápida con Zelensky en el Vaticano, y después de esto pues salió Trump a decir que le iba a imponer sanciones a Rusia, que iba a cambiar la estrategia con respecto a Rusia y un largo etcétera. Pero bueno, ahora estamos viendo que el escenario sigue siendo un poco confuso, ¿no? Con un presidente estadounidense que tiene los discursos más afín a Rusia que a Ucrania, a pesar de lo que sale a decir frente a la comunidad internacional y frente a la prensa. Y a esto se suma estos ataques por parte de Ucrania que se están lanzando sobre territorio ruso, y que va a terminar sobre todo dejando sin argumentos, sin fundamento a la administración de Donald Trump si finalmente se termina lanzando un ataque. Claro, ¿con qué cara o con qué estrategia la administración estadounidense va a poder siquiera intentar negociar con Rusia cuando los ucranianos han atacado no solamente territorio ruso, sino el propio país y directamente la propia capital, mientras había
había diferentes mandatarios de otros países haciendo un desfile completamente civil. Este es el escenario que se está viviendo y que sí, tiene una estrategia geopolítica, pero que demuestra que la situación entre Rusia y Ucrania se ha salido completamente de las manos. Dicho sea de paso, acompañando todo esto, también ha salido al frente María Zaharova, portavoz del Kremlin, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia también, para comentar que en realidad esto es una demostración más de lo que quiere Zelensky. Zelensky lo único que quiere es ahogar a Ucrania en sangre. Con sus amenazas a quienes quieran participar en los actos conmemorativos del 9 de mayo en Moscú, Volodymyr Zelensky traicionó a su pueblo y demostró que está dispuesto a ahogar a Ucrania en sangre. Esto ha declarado la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zaharova. Este es el caso. El actor cómico finalmente se ha reclasificado como actor de teatro terrorista global y su reciente declaración realmente confirma la naturaleza terrorista del régimen de Kiev. Esto dijo la vocera durante una rueda de prensa el día de hoy. Y por supuesto, es un golpe para la población ucraniana, porque no solo es una falta de respeto, sino una burla a los veteranos de su propio país. Y por supuesto, es un intento de humillar a los veteranos de nuestro país, terminó agregando. En este sentido, de hecho, la diplomática denunció que el líder del régimen de Kiev traicionó a todo el mundo, a su propio pueblo, ante el que estaba de rodillas, prometiendo que haría la vida en Ucrania pacífica e incluso a su propio abuelo, un soldado de la primera línea que participó en la Gran Guerra Patria. Está dispuesto a ahogar a Ucrania en sangre con tal de que le dejen ser alguien y le den dinero y lo inviten a esas reuniones interminables de la llamada comunidad civilizada, terminó manifestando Zaharova. El 9 de mayo no es para él una fecha más. Durante ella, sus tropas pueden usar y utilizar su arsenal terrorista, terminó acentuando. No sé si se le ocurrió esto por su cuenta o si lo hace por miedo a los neonazis. Dejaremos que los médicos de salud mental lo resuelvan, terminó ironizando. En ese sentido, la portavoz rusa añadió que todas sus declaraciones y acciones se hacen en el contexto de los esfuerzos generales de aquellos que quieren reescribir la historia, que quieren anular la victoria en la que el papel colosal de la Unión Soviética fue decisivo. Todo esto va en línea con los esfuerzos de los que quieren borrar de nuestra memoria la historia de aquellos acontecimientos que llevan muchos años de intentos. Esto añadió la portavoz. De hecho, lo que llama la atención es que está diciéndose que básicamente Zelensky, con esta amenaza diciendo que no se puede hacer responsable de lo que vaya a suceder, está también amenazando a todos los países que van a estar presentes. De nuevo, como hemos dicho, entre ellos la propia administración china. Dicho sea de paso, la mano derecha de Zelensky también ha vuelto a insinuar un ataque a la Plaza Roja. Y es que estamos hablando de Andrei Yermak, el jefe de la oficina de Zelensky, quien ha difundido el día domingo una imagen en la que se observa la Plaza Roja en llamas, así como un hombre con cierto parecido a Zelensky y el cielo rojo surcado por numerosos drones. Y evidentemente se ve una Plaza Roja destruida, en caída, o sea, dando a entender de que se vienen momentos complicados. Y algunos expertos también han empezado a hacer símiles en cómo sucedió la Primera Guerra Mundial, con un escenario en el que tal vez se termina con un líder político importante y esto desencadena en un conflicto a gran escala de que no nos vamos a salvar absolutamente nadie. O sea, se está jugando realmente con la Tercera Guerra Mundial. Palabras que en su momento, por ejemplo, dijo el propio Donald Trump y que se los comentó a Zelensky cuando empezó a darse pues esta pugna, esta riña en el despacho oval. Así que bueno, esto es lo que va a terminar sucediendo. Aparentemente vamos a ver qué sucede. Lo único cierto es que, como hemos dicho, incluso la mano derecha en la descripción de estas imágenes que hemos comentado ha dicho que hicimos lo que pudimos para que ese día llegue antes, haciendo pues uno de los versos de la icónica canción de El Día de la Victoria de Podevi sobre el fin de la Guerra Patria. Yermak ha compartido imágenes y ha dado a entender que se vienen este tipo de acciones en las que para muchos expertos se puede tranquilamente hablar de una tercera guerra mundial. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.